minutos. Lamentable escuchar semejantes conceptos dichos de la manera más ligera por una conspicua empresaria que dirige nada menos que la Cámara de Industrias del Ecuador. Y un periodista, uno de los más vistos y sintonizados de el país, Carlos Vera, que ignoran sobre la situación en la ciudad de Cuenca y aparentemente también sobre lo que sucede con la minería en el país. Para aclarar algunos temas y también analizar cómo está la situación económica del país, saludamos al economista Marco Flores, él es experto analista económico. Economista Flores, le damos la bienvenida. Iniciemos con esta polémica de la minería y conociendo cuál es su real impacto en la economía ecuatoriana. ¿Por qué con tanta vehemencia se la defiende desde los sectores industriales? Cámara de la Minería, es absolutamente lógico entender, pero Cámara de Industrias, que tiene una visión un tanto más amplia, o debería tenerla, sobre el país. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial para usted y para su audiencia. Primero, una enorme felicitación para los cuencanos, para la gente de la SUAY, para la ciudad de Cuenca, por esa magnífica expresión que cumplieron señalando que están a favor del agua y de la vida. A mí no me llama la atención que Cuenca haya hecho esto porque el nivel cultural de Cuenca es bastante superior al resto del país. Y eso se acaba de expresar una vez más, una de tantas veces, una vez más, en los recorridos que los cuencanos hicieron por su ciudad, diciéndole al gobierno que su decisión es tener agua limpia, tener vida sana, y que esa decisión debe ser respetada. Este video que usted acaba de pasar tampoco me sorprende. Yo conozco tres tipos de personas que defienden la minería. Y le digo porque tengo amigos incluso que son mineros, que por supuesto tenemos posiciones muy distintas. Unos son sinceramente a favor de la minería porque creen que le haría bien al país. Yo creo que están absolutamente equivocados. Otros que están ahí solo por el billete, porque lo que les interesa es el dinero. O tienen participaciones o son parte del sector. Y un tercer grupo por absoluta ignorancia. Primero, en este país se miente tanto, Gustavo, se le engaña tanto a la gente. Se le dice, por ejemplo, que la minería es el futuro del Ecuador. ¿El futuro del Ecuador para quién? ¿Para quién? Porque para la gente no lo es. Para las fuentes de agua, para la biodiversidad, y no solamente este proyecto al que estaban tratando en este momento con los periodistas y los invitados, sino en general la minería metálica en el Ecuador. La gente habla de memoria. Por ejemplo, yo no les he oído a estos señores de la Cámara de la Minería ni de la Cámara de Industrias justificar por qué el Ecuador, entre los meses de enero a agosto, es decir, en los 8 primeros meses de este año, el Estado ecuatoriano ha recibido por la minería metálica 223 millones de dólares. Cuando ellos mismos señalan que exportan 2.000, 3.000 del material minero, o sea, de la mena, y el Ecuador ni siquiera sabe qué está contenido en ese material minero que envían al exterior a refinar. Hay países que exigen que el material minero sea refinado en el propio país para saber qué es lo que hay y cobrar de acuerdo a lo que hay. Pero aquí en el Ecuador ni siquiera sabemos los ecuatorianos qué es lo que se exporta. Y se nos cuentan estas leyendas, ¿no?, de que es el futuro del Ecuador. Y en el pasado inmediato, o sea, todos los años pasados, se ha recibido mucho menos. El año pasado fue menos de 200 millones de dólares. De manera que pensar y decir, sobre todo decir, porque no creo que se piensa, decir que esto constituye un gran ingreso de recursos para el Ecuador, pregúntenle al SRI, abran la página del SRI y vean cómo se saquea la riqueza minera del Ecuador. Pero además, así el Ecuador tuviera una participación mayor, así las regalías sean mayores. Nosotros estamos a favor del agua, a favor de la vida, de la biodiversidad, a favor de los pájaros, a favor de las aves, a favor de los bosques y de los páramos. A favor de eso es que estamos, no estamos a favor del billete. De manera que esa es la gran diferencia aquí. Y por si fuera poco, Gustavo,
Yo les he escuchado a representantes de la Cámara de la Minería decir, pero es que no solamente son las regalías, sino que nosotros pagamos impuestos. Sí, claro, pero en términos de lo que recibe el Ecuador, esa es una forma de mentirle a la gente, porque el Supermaxi también paga impuestos, y bastantes impuestos, es la empresa que más paga, pero no está explotando la minería, no está sacando petróleo de las entrañas de la tierra, ni está haciendo minería metálica. Todos pagamos impuestos. Lo que pasa es que se le miente a la gente, se le confunde. Al final del día, y con esto concluyo, los cuencanos tienen derecho de exigirle al gobierno, como el resto del país, que se respete su decisión. Los gobiernos están para hacer lo que dice la gente. La gente no está, no, para recibir las órdenes del gobierno. Los mandatarios son eso, mandatarios, delegados de la voluntad popular. Y lo menos que se puede hacer es respetar esta expresión mayoritaria de un pueblo donde se juntaron todos, los académicos, los estudiantes, los trabajadores, a los rectores de las universidades, la gente común, ¿no es cierto? A las autoridades, los gobiernos seccionales. Vergonzosamente tuvieron que esconderse algunos diputados que estaban traicionando a su ciudad, a la provincia y a su país. De manera que nuevamente felicitaciones a los cuencanos. Bien. A los tiempos tuvimos realmente una excelente noticia que nos ha llenado de orgullo. Bien, muchas gracias por sus expresiones que van para los cuencanos y para todos quienes estuvimos en esa marcha. En esto de desmitificar una serie de cosas que se van dando, vamos a poner en pantalla, compartir con usted y nuestros oyentes un informe de uno de los analistas más leídos, más influyentes en el país, Alberto Acosta Burneo, que dirige esa publicación Análisis Semanal. Él, en una publicación que ha difundido a través de las redes sociales, puso también este documento en el que señala que para 2026 la inversión minera será el principal motor de la inversión extranjera directa, y habla también de cifras que quisiera que usted las contraste. Economista Flores está en marco rojo para quienes nos están viendo a través de la internet y las redes sociales. Una fuente clave de ingreso para el Estado, señala Alberto Acosta Burneo. La minería no solo dinamiza empleo, también financia al Estado. En 2024, el sector aportó $1.002 millones al fisco, casi el 5% de la recaudación total, entre paréntesis CME. Ese dinero financia servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Sabotear a la minería equivale a renunciar al desarrollo y dispararse en el pie. Cifras que tienen que ser contrastadas. Realmente aportó la minería $1.002 millones al fisco. Se entiende como ingresos por regalías. Posiblemente se pone impuestos también allí. ¿Cuál es la situación? Pues recientemente estuvimos en un foro de carácter privado de uno de los bancos de Ecuador. Pusimos nuestras inquietudes sobre las cifras. Lo único que se atinó a decir allí, que en el 2024 se había exportado $3.000 millones en minería. No se supo decir cuánto de esto quedó para el Estado, y tampoco se dieron cifras de participación en el PIB nacional. ¿Qué opina usted sobre esta información en concreto? Efectivamente, en 2024 ingresaron más de $1.000 millones al fisco por la minería. Primero, mientras usted daba esta explicación, yo le acabo de enviar a Antena 1 el cuadro del SDI, donde refleja y muestra lo que realmente el Estado ha recibido, no lo que dice el señor Acosta Burneo. La primera equivocación es escuchar al señor Acosta Burneo. Al que hay que escuchar es al señor Acosta Espinosa, al papá, porque el papá es un inteligente y patriota economista que por años ha estado defendiendo las fuentes de agua, que tiene una posición conocida en el Ecuador y que tengo el gusto de ser su amigo. Y precisamente por esa razón muchas veces he tenido que quedarme callado frente a las sandeces y estupideces que dice su hijo, como esta que usted acaba de mostrar. Es absolutamente falso que el Estado reciba la cantidad de dinero que acaba de señalar este joven, conspicuo neoliberal criollo de los peores, además carente de la formación necesaria para poder opinar, que no sea simplemente desde el sesgo de la extrema derecha a la que pertenece con su suegro. De manera que no puedo sino estar en absoluto desacuerdo, porque yo me baso no
en cifras imaginarias y en lo que a veces la gente dice, me baso en las cifras oficiales. Hace un momento, mire, sin saber lo que usted iba a presentar en este momento, hace un momento le decía que algunos miembros del sector minero o algunos asociados del sector minero tratan de confundir al país diciendo es que no solamente son las regalías, sino que nosotros pagamos impuestos. Claro, todas las empresas, le decía, pagan impuestos. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y tan miserable ha sido la participación del Estado que nosotros hemos estado pidiendo que se incrementen, aquí mismo en este medio, que se incrementen las regalías que recibe el Ecuador. El gobierno tomó una buena decisión que no les gustó, que no les gustó. El gobierno creó la tasa minera. La señora ministra de Energía, antes defensora del ambiente y ambientalista, ahora está defendiendo la minería. Pero por lo menos se creó la tasa minera. El gobierno ha creado la tasa minera. Hechos los cálculos, al cobrar esa tasa minera, el Ecuador va a recibir los mismos 200 millones, o sea, 200 millones más de lo que está recibiendo ahora. Por lo menos eso. Y si está haciendo eso el gobierno, no es porque los ingresos que dice el señor Acosta Burneo, que dice que recibe el Estado, los ha recibido, sino todo lo contrario. Pero aquí no se trata de lo que diga él, lo que diga yo, lo que diga nadie. Se trata de lo que diga el SRI. Y el SRI, en el cuadro que les acabo de enviar hace un momento, está señalando lo que ha recibido en los 8 primeros meses del año, enero-agosto, 223 millones. Y en los 8 primeros meses del año pasado ni siquiera llega a 200 millones. Y esa además es la historia de lo que recibe el Ecuador. Los años pasados fueron todavía, lo que recibió el país fue mucho menos, la cantidad fue mucho menor. Y algo que es fundamental señalar, en ese dinero que recibe el Ecuador, no está pues obviamente considerada la devastación que causan. O alguien puede pensar que devastar la tierra y hacer lo que hacen las grandes compañías mineras, como lo que van a hacer y están haciendo en el proyecto Cascabel en Imbabura, y las miserias que han programado darle al Ecuador, ¿no? O alguien puede pensar que no se causa ningún tipo de contaminación. Y los enfermos y los niños que adquieren enfermedades desde muy pequeños y se mueren pronto, las enfermedades catastróficas que se derivan de todo esto, y los campesinos que están protestando, y las gentes como los azuayos que están protestando, y la gente que votó en una consulta popular por no más minería, por lo menos en una parte del Azuay y en el Chocó andino, ¿qué están locos? No, esa no es la verdad. La verdad es que la gente prefiere el agua al oro. Esa es la verdad. Bien, vamos a poner otra más de las piezas al aire, de aquellas que sustentan de que si no hay minería legal en Ecuador, si se paraliza cualquier proyecto, enseguida vendrá la minería ilegal, que lo acabo de decir también la presidenta de la Cámara de Industrias, pues en esta pieza recogida en declaraciones que también se dieron esta semana, vamos a escuchar al ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, que se refirió a Río Blanco, otro de los proyectos mineros que fue paralizado por acciones de carácter legal y amenazas de contaminación aquí en la ciudad de Cuenca, en este caso en la lejana parroquia rural, la más lejana de Cuenca, Molleturo. El ex viceministro dijo lo siguiente. 2019. En el 2019, desde el 2018, se hizo una campaña sistemáticamente parecida a esta, en donde se busca que desde la opinión pública, mediante la desinformación, mediante crear miedos, mediante crear sustos, que no vas a tener agua para beber, que no vas a tener nada ambientalmente responsable ni sano para ti porque la minera llegó, se logró matar el proyecto Río Blanco de un inversionista de Hong Kong. ¿Y qué pasó? De inmediato ingresó la minería ilegal. ¿Y cómo están ahora? Está instalada ahí por 5 años. ¿Y cómo están ahora? ¿Sin contaminación? Vale preguntarles, ¿no? Usted dígame, usted es el experto que ha hecho los mejores reportajes de minería ilegal en el país. Dígame si a alguien le importa el tema social, el tema humano. Dígame si a alguien le importa el tema ambiental, los desastres que usted ha reportado en sus grandes programas. Declaraciones de personalidades, entre comillas, que han fluido en muchos medios de comunicación en estos días. El
ex viceministro de Finanzas en el año 2020, Fernando Benalcázar, se refería así a el proyecto Río Blanco, mina que fue cerrada, que es cuidada celosamente por las comunidades de Molleturo, y que en esto podemos aseverar con informaciones de primera mano, no existe minería de ningún tipo, ni legal ni ilegal, allá en Río Blanco. Pero así, con todo el desparpajo, se dice que por 5 años es un paraíso para la minería ilegal esta mina que está cerrada allá. Es realmente abrumante el nivel de desinformación y la soltura de huesos con lo que se dice cualquier cosa en este debate sobre la minería en Ecuador. Al empezar esta amable conversación, le dije que en el Ecuador se miente mucho. Aquí la mentira está institucionalizada. Este señor que acaba de salir miente con todo desparpajo. Bueno, ¿qué se puede esperar? Fue funcionario de Moreno. Y en el año 2020, cuando este señor fue funcionario del Ministerio de Finanzas, ¿sabe lo que hicieron? Él estuvo en el Ministerio de Finanzas. ¿Sabe lo que hicieron? Pagaron con anticipación la deuda externa mientras la gente se moría. Y ni siquiera había dónde enterrarles, no había ni siquiera ataúdes. Los ponían en plásticos y cajas de cartón en la calle, o ya nos hemos olvidado. Y Martínez y este sujeto que estuvieron en el Ministerio de Finanzas anticiparon 2 años los pagos de la deuda externa. Pero no solamente quisieron eso, sino que pagaron al 100% del valor nominal. Cuando los bonos se cotizaban el 27 de marzo del año 2020, se cotizaban los bonos soberanos del Ecuador en contenedores privados, se cotizaban a 27 centavos de dólar, pagaron al 100% del valor nominal. Eso es lo que hicieron quienes están ahora hablando y diciendo todas estas mentiras. Algún día la historia recogerá lo que hicieron con la reestructuración de la deuda y la forma en que organizaron el negocio. Bien, para pasar a otro tema, quisiera hacer una última pregunta sobre esto de la minería. Economista Flores, ¿es, en su criterio, la minería la tabla de salvación de Ecuador para la época post-petrolera, como se habla, se comenta, se afirma en sectores empresariales y de política progubernamentales? Pero para nada, no solamente que no es la tabla de salvación del Ecuador, sino que no es la tabla de salvación de ningún país. Ningún país está anclado, y si hay alguno será por excepción, ningún país está anclado a progresar en la minería metálica. Los países progresan porque hay crecimiento económico, y porque ese crecimiento económico, con políticas públicas, en este caso con políticas económicas, es redistribuido a la sociedad para poder hacer llegar los beneficios del Estado moderno y del crecimiento a la gente de la manera más equitativa posible, ¿no? Y esto es algo que ha sucedido en el mundo desde hace más de 2000 años, en que la teoría económica comenzó con el emperador Trajano en Roma. Pero si usted mira todos los países, mire, ¿cuál es el país cuyo PIB más rápidamente ha crecido en el mundo y cuál es el PIB más alto del mundo? El de Estados Unidos. Le sigue el de China, pero más o menos con la mitad, ¿no? El de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que le ha llevado a Estados Unidos a tener el PIB que tiene? La tecnología, la innovación, por supuesto, todas las posibilidades de invertir que ha generado Estados Unidos, los migrantes, porque Estados Unidos es un país hecho con migrantes fundamentalmente. Pero ha sido esas políticas económicas. Estados Unidos además hace exactamente todo lo contrario todos los años de lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, ¿cómo resolvió la crisis de las hipotecas en el año 2008? ¿Cómo resolvió la Gran Depresión en los años 30? Poniendo dinero en la economía. Es decir, siguiendo el planteamiento que entiende que la demanda es la principal fuerza para salir de la crisis. Entonces, impulsando la demanda. Así salieron Estados Unidos y el mundo de la Gran Depresión y de la crisis financiera del año 2008, que fue terrible, ¿no? No haciendo lo que dice el Fondo Monetario, no con una austeridad expansiva que destruye las propias economías, que las hunde mucho más y que destruye los servicios públicos como en el Ecuador. Bien, vayamos al tema de la economía. Recientemente le habíamos comentado, estuvimos en un foro en el cual una importante entidad bancaria de Ecuador, no reservamos su nombre porque así se lo pidió expresamente, pero presentaba una imagen de Ecuador en el cual se reconocía, sí,
un presupuesto en el cual existe un déficit fiscal de unos 6.000 millones de dólares, pero se evidenciaba en la evolución una reducción de gastos del Estado, un incremento de ingresos generados sobre todo por impuestos y contribuciones, y también por las exportaciones de productos no tradicionales que de alguna manera van supliendo esa caída de las exportaciones petroleras. Se hablaba también sobre la disminución significativa del riesgo país, con un valor que había bajado de los 700 puntos, que dicho sea de paso, acaba de subir. El riesgo país ha subido a 821 puntos. ¿Cuál es su visión, economista Flores, del estado de situación de la economía ecuatoriana? El mismo que hemos tenido en los últimos tiempos, agravado por el hecho de que la deuda pública y particularmente la deuda externa crece de manera incesante. Este año, ya me voy a referir al tema del déficit, este año el Ecuador tiene que pagar nada más ni nada menos que 11.700 millones de dólares, 11.700 millones de dólares en capital, intereses y los llamados otros pasivos, que también es un tipo de deuda que tiene que pagar el Ecuador. Sin contar ahí, los 3.000 millones que el anexo del presupuesto del Estado enviado por la ministra de Finanzas dice que hay que pagarle a Chevron. No son 800, sino 3.000. ¿No? Ojalá por lo menos hayan conseguido que sea en cuotas, ¿no? Porque el Ecuador no tiene ese dinero. Hay un anexo específico donde está el pago de los laudos arbitrales que corresponde realizar al Ecuador, y el que está a la cabeza es el de Chevron. Y según explica la ministra en el presupuesto del Estado, la Procuraduría señala que el pago es inminente. Respecto del déficit, Gustavo, efectivamente este presupuesto del Estado tiene un déficit de 5.600 millones de dólares. Mi criterio es que el presupuesto del Estado 2025, recientemente aprobado, va a ser totalmente subejecutado, porque no tiene forma de poder cumplir el monto de la proforma aprobada. El año pasado, el año 2024, el presupuesto cerró en 32.800 millones de dólares. Originalmente fue 36.063 millones de dólares, pero cerró en 32.800 millones de dólares, digamos en números redondos, 33.000 millones. Subejecutaron, esa es la primera subejecución, la del Ministerio de Finanzas. Luego la subejecución viene, la segunda, viene por parte de las entidades gubernamentales. Pero como quiera que sea, cerró en 32.800. Este año, el nuevo presupuesto lo pasan a 40.900 millones. Es decir, lo incrementan en 8.000 millones de dólares sin tener los recursos. El presupuesto del Estado del año 2025, le estoy dando las cifras del presupuesto, ¿no? El presupuesto del Estado del año 2025 suma a, como le acabo de decir, 40.900 millones. De ahí, el desfinanciamiento del presupuesto, o el financiamiento que se requiere, que viene a dar lo mismo, es 13.600 millones de dólares. 13.600 millones de dólares. Esa es la plata que le falta al presupuesto 2025 para estar financiado. La proforma señala que este financiamiento vendrá de deuda externa, de deuda interna y de saldos al interior del país. Saldos en el propio presupuesto, o sea, saldos de caja, y evidentemente fuentes internas, aparte de las externas. Pero con las fuentes internas y las fuentes externas no se avanza a juntar los recursos que se necesitan. Entonces el déficit programado ahí es 5.600. Yo creo que será menos de 5.600 millones porque se va a dar una subejecución del presupuesto del Estado. Luego tenemos un problema, el tercer problema adicional. Primero fue la deuda, luego este que le acabo de indicar, y luego hay un tercer problema. En los ingresos del presupuesto del Estado, el Ministerio de Finanzas hace constar aproximadamente 5.000 millones de dólares que no existen, y los pone como ingresos de capital. La explicación que da el Ministerio de Finanzas en el propio texto del presupuesto dice: estos son dineros que vamos a recibir de dos fuentes. 750 millones vamos a recibir de anticipo porque vamos a recibir porque vamos a entregar el oleoducto de crudos pesados al manejo privado. Le vamos a concesionar nuevamente. Entonces, 750 millones vamos a recibir. Aquí, entre paréntesis, ANTEP dice que si se entrega el oleoducto a manos privadas del país en el tiempo de la concesión, va a perder 2.000 millones de dólares, ¿no?
y ANTEP es la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores del Petróleo, son fundamentalmente los principales técnicos de Petroecuador. ¿Qué más dice el Ministerio de Finanzas? Dice que el resto de la plata, o sea, de los otros 4.000 y pico de millones, van a venir de la entrega de los bloques hidrocarburíficos y que los concesionarios, o sea, las empresas que van a recibir los bloques, van a entregar en anticipo más de 4.000 millones de dólares. Es decir, son dineros que el Ecuador todavía no tiene. Yo creo que probablemente alcanzarán a entregar, por decisión del gobierno, el oleoducto de crudos pesados. Pero en el caso de los bloques petroleros, no pudieron hacerlo con Sacha porque la presión popular lo impidió que hagan. Pero si los ecuatorianos finalmente aceptan que se entreguen los bloques petroleros, que a mí me parece difícil que se acepte eso, pero suponiendo que aceptarían que se entreguen los bloques petroleros para recibir esos anticipos, estamos a 3 meses y medio de que termine el año. Entonces, me parece imposible que culminen todos los procesos, salvo que tengan los contratos listos y preparados para cambiar contratos con las empresas. No nos da el tiempo mucho más para un análisis. Quisiera preguntarle qué pasará con cuando termine el año con ese presupuesto, diríamos que significativamente subejecutado. Bueno, iba a concluir justamente señalándole que no solo es el déficit, sino que tenemos este hueco en el presupuesto del Estado, que es uno de los huecos, pero este es el principal. Si no consiguen estos recursos, es decir, de los 5.000 millones, una parte se va a reducir por el incremento del diésel, ¿no es cierto? Vamos a decir que consiguen también los recursos de la entrega del oleoducto. Hablemos de que se va a poder reducir en el presupuesto del Estado este hueco adicional de 5.000 millones a 4.000. Bueno, todavía 4.000 para financiar, más los 5.600, entonces el déficit sube a 9.600 millones. Esos son los números reales. Por eso es que yo concluyo en mi análisis económico, y concluyo al decirle a usted que este presupuesto va a ser subejecutado para bajar el déficit con subejecución, enviando también parte de los pagos que hay que hacer este año, es decir, incumpliendo los pagos de este año, por lo menos en 2.000 millones de dólares, a realizar pagos en el próximo año e incrementar la bola en el Ministerio de Finanzas, que son las obligaciones no cumplidas. Terminemos, economista Flores, con un brevísimo análisis, le ruego, porque tenemos ya otro invitado en la sala, sobre el riesgo país. Sabemos que es un índice que no le gusta a usted tomarlo como uno de los principales indicadores, pero el riesgo país está variando en Ecuador. Llegó a 684 puntos, el punto más bajo desde hace varios años en Ecuador y el más bajo en el marco de los gobiernos de Daniel Noboa, pero en 8 días ha vuelto a subir, repuntó 137 puntos, cerrando la semana con 821 puntos. ¿Alguna explicación para estas fluctuaciones? El país tiene otras fuentes alternativas para conseguir los 1.000 millones de dólares que dice el Fondo Monetario que conseguiría o trataría de conseguir el Ecuador con un riesgo país bajo el próximo año. Y tiene otras alternativas. Solo el Banco Central tiene 10.000 millones de dólares de activos netos en el exterior. Pero independientemente de eso, hace pocos días un colega suyo me preguntaba, ¿qué le parece a usted cómo está bajando el riesgo país? ¿No le parece importante? Claro que me parece importante, pero lo primero que hay que contestar es ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo de que baje el riesgo país? Yo no estoy de acuerdo de que el Ecuador prefiera bajar el riesgo país matándole a la gente porque no tiene cómo curarse en los hospitales, destruyendo la inversión pública, que es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado. El riesgo país baja porque se suben los impuestos, porque el Fondo Monetario está aquí. El riesgo país baja porque se suben los precios de los combustibles y porque se liquida la inversión pública para pagar la deuda externa. Entonces, los acreedores del Ecuador, que son los que contestan la encuesta del riesgo país, porque eso es lo que es el riesgo país, una encuesta que les preguntan a los banqueros y a los acreedores de la deuda ecuatoriana, ¿usted cree que me va a pagar el Ecuador? Si ellos dicen sí, yo creo que nos van a pagar, el riesgo país baja. Si ellos dicen no creo que me van a pagar, el riesgo país sube. ¿Y qué es lo que hace que ellos piensen que sí se les va a pagar? Que el Ecuador acumule recursos en la reserva. Pero esa acumulación de recursos en la reserva no viene como viene en la Unión Europea, donde el riesgo país de toda la Unión Europea está cerca de cero. No viene como viene en la Unión Europea, por crecimiento económico, por fortaleza de la economía. No viene como viene en Japón,
¿no? Que tiene 98% de su deuda en yenes, y no como el Ecuador, que tiene 65% de su deuda en deuda externa. Entonces, aquí viene por destrucción de la inversión, por destrucción de los servicios públicos, no viene por crecimiento económico. Ese tipo de políticas, con ese tipo de políticas para bajar el riesgo país, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en bajar el riesgo país con buena economía, con una economía creciendo que le ayuda a la gente y que mejora la calidad de vida de la gente. Bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en la importante información que nos ha entregado Economista Flores. El economista Marco Flores es un destacado experto, analista económico. Son las 8 horas con